Buen día, maestros y compañeros que se toman el tiempo para ver este video. Mi nombre es Aldir Escobar y mi compañero de la Cruz Méndez Didier. El día de hoy vamos a hablar acerca de las funciones de una empresa naviera y su interacción en las terminales portuarias, tanto de carga y pasaje, de la materia de sistemas de transportación aéreo y marítimo, impartidos por el catedrático López de León Eduardo Bulibaldo, con fecha 23 de febrero del presente año 2021. Para esto vamos a dar una pequeña introducción al tema que tenemos. Para efectos de la presente investigación, de igual manera se presenta de manera general, de una vista muy superficial, los costos involucrados en el transporte marítimo, los mismos que se generan por las operaciones que se llevan a cabo en esta, de diferentes puertos por las empresas navieras, es decir, por terceros, que consideran en la cotización de un flete o poder exportar o importar sus productos o mercancías. Muy bien. Para esto vamos a hablar acerca de las operaciones primeramente, que es mediante esto se interactúa entre las empresas, el cliente y el puerto, generando así un triángulo vicioso, por así decirlo. Se dice que las operaciones portuarias abarcan todo un conjunto de comunicaciones, gestiones administrativas, autorizaciones, maniobras y servicios y actividades a realizar por pues un buque en el que influye la situación en el que se encuentra el buque con respecto al puerto. Existen diferentes tipos de operaciones y vamos a ver las más utilizadas o las que más resaltan en las operaciones. Primeramente tenemos las operaciones relacionadas con la manipulación de mercancías, que es lo que a nosotros nos interesa. Podríamos decir que la manipulación de mercancías es una actividad o es la actividad más importante dentro de lo que compone pues una operación portuaria, englobando desde el transporte marítimo, el terrestre o viceversa, encuadrando en el concepto de maniobras o movimientos realizados por los medios de transporte. Esto lo hace que sea algo multimodal, puede llegar tanto en avión al puerto o puede llegar tanto de forma terrestre o diferentes tipos de transporte, incluso hasta ferroviario. Tenemos en esta la llegada del buque al puerto. Esta está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos y procedimientos que garanticen el éxito de la operación y que vienen fijados por una legislación vigente, es decir, algo administrativo. Muy bien. Tenemos las principales operaciones portuarias mientras el buque permanece en el puerto. Muy bien. El buque está en el puerto y estas son las operaciones que se realizan en ese tiempo para que el buque pueda salir de nuevo. En este periodo cobra importancia lo que viene siendo las operaciones relacionadas con la manipulación de mercancía, la estiva, desestiva, carga y descarga del buque. Existen distintos tipos de operaciones portuarias de acuerdo con el punto donde se desarrollan las operaciones. Tenemos a bordo del barco, que es la operación de bodegas y cubierta, más que nada, de barco a barco, que viene siendo entre dos barcos en flote, empleando para ello una maquinaria y utilizaje que optimice el proceso y evita la pérdida de mercancías. También tenemos entre barco y tierra. Esto creo que es lo más común, que es la transferencia en ambos puntos. También se incluye la operación directa sobre el vehículo, ¿no? Que desestiva o estiva desde la cubierta al vehículo, ¿no? El tráiler o lo que estén utilizando como medio de transporte. Tenemos en tierra que son operaciones de transporte y almacenamiento entre el punto de descarga del barco, así como las operaciones que se realizan con las mercancías antes y después del transporte marítimo. También entre tierra y transporte terrestre, que viene siendo similar a lo que vimos ahorita, que es entre barco y tierra. Muy bien. Uh, el vehículo que transporte las mercancías a un lugar distinto o a un lugar designado para el almacenamiento tiene que cumplir con ciertos requisitos para que puedan descargar ese flete, y aquí es donde vemos la interacción que existe entre una empresa y el puerto, porque estas están ligados a poder cumplir requerimientos para poder transportar.
ahí es donde interactúan gracias a las operaciones que se realizan en, en el barco o en el puerto, mejor dicho. También tenemos las principales operaciones portuarias antes de que el buque abandone el puerto. Estas operaciones desarrolladas antes de que el buque abandone el puerto son exactamente iguales que las que se realizan cuando llega, con la única particularidad de que se invierte la dirección de las mercancías, es decir, en vez de que vaya del barco a tierra, ahora va de tierra al barco. Tenemos el almacenaje, que es que se considera cuando ha llegado la carga y se ha almacenado previamente, el transporte, el depósito en tierra, el carga, descarga y espera, y transporte en barco, la estiva, ¿no? Todo esto hace que se genere un conjunto de requisitos o cosas que debe hacer la empresa para poder hacer que su flete pueda llegar al lugar donde ellos quieren, ¿no? Que es al cliente. Todo esto hace que la empresa interaccione con el puerto y de igual manera el puerto interaccione con la empresa. Todo esto para crear una interacción en común, que es el cliente, poder llegar al cliente mediante esas interacciones previamente hechas. Y sin nada más que decir, le cedo el tiempo a mi compañero Didier para que pueda seguir hablando de las cotizaciones o costos relacionados con estas operaciones. Muy bien. Buenos días, maestro. Soy Didier de la Cruz Méndez. Bien, como ya veíamos en la parte introductoria, dentro de las operaciones y de las interacciones de las empresas navieras en el puerto, consisten también lo que, además de las operaciones, es los costos involucrados, y en esta parte consideraremos lo que es la cotización de un flete marítimo y las tarifas establecidas en el transporte de personas. Bien, el cotizar un flete marítimo es identificar qué servicios complementarios debe de considerar en función del tipo de productos, las medidas, el peso y el equipo a utilizar. Y es que en la cotización de los fletes están involucrados 4 pasos, los cuales son el acondicionamiento y carga, transporte local, transporte marítimo y descarga en destino. El acondicionamiento y carga no es más que el poder situar la mercancía en un contenedor o un espacio ideal para que sea transportado, y es que según el tipo de carga se utilizarán los medios mecánicos o manuales y diferentes elementos de sujeción. Podemos ver las diferentes terminologías y lo que significan que están involucrados en el acondicionamiento y carga de la mercancía. Y es que estos se deben de considerar a la hora de establecer diferentes tarifas. Bien, el transporte local consiste en la involucración del transporte terrestre o incluso puede ser aéreo también, y es que el transporte marítimo se caracteriza por combinar diferentes tipos de transporte para poder cumplir con la demanda del cliente. Se le conoce también como transporte intermodal. Bien, en el transporte marítimo es básicamente la cotización del flete marítimo, y es que al cotizar un flete marítimo generalmente se detallan los términos y valores. Bien, estos gastos se componen de todas las tasas portuarias, recargos de combustible, situaciones excepcionales, entre otras. Y es que una cotización de flete marítimo está determinada ya sea por la naturaleza del producto, o más bien se cotiza la naturaleza del producto, el peso y medida de sus mercancías, y es que el precio se dará en función de los metros cúbicos o el tonelaje y de la disponibilidad de servicios y destinos. Bien, en el documento podemos ver diferentes terminologías en qué consisten, y es que estas también se ven involucradas en la cotización de los costos. Bien, como último paso vemos lo que son la descarga en destino, y es que estos consisten en las operaciones de descarga y transporte en el destino. Hay un término aquí que podemos ver que es el Incoterm SIF, el cual básicamente de manera general consiste en la repartición de gastos y responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Entonces, por eso nos marca en esta parte que si se requiere cotizar un flete marítimo más allá del Incoterm SIF, se deberán considerar también los gastos de llegada, manipulaciones, tasas portuarias y la entrega de almacén de su cliente.
Bien, ahora veamos la parte de las tarifas en los transportes, en el transporte marítimo de pasaje, y es que al igual que en la carga, el transporte marítimo de pasaje puede considerarse no tan caro por todo lo que ofrece. Sin embargo, los costos no se ven involucrados siempre en el valor del boleto, sino que existen costos extras, los cuales, bueno, varían dependiendo de cada organización, de cada agencia, y es que podemos ver el listado de lo que incluye generalmente un costo de un boleto y los servicios no incluidos en este. Bien, entendemos que todas las tarifas establecidas por las diferentes agencias navieras se basan en un estudio previo en la cotización para poder cumplir con los gastos efectuados, ya sea el mantenimiento de las unidades, el pago a los diferentes obreros o personas que trabajan, y es por eso que se establecen esas medidas. También se adhieren a diferentes normas de cada país. Bien, en conclusión, podemos decir que el transporte marítimo, si bien conocemos que es por excelencia el medio ideal para transportar mercancía a gran escala, sin embargo, se ven involucradas diferentes operaciones y también se ve lo que es la tercerización. Entonces, las agencias navieras tienen un impacto bastante grande en esto, y es que son las encargadas de la gestión y la tercerización de todas estas operaciones y también de la cotización de cada una de de estos costos en el transporte marítimo. Y bien, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro, por su atención. Muy bien, agradezco a mi compañero por la aportación que acaba de dar y me gustaría concluir también diciendo que este trabajo complementa lo que hemos venido estado trabajando, lo que hemos estado trabajando, perdón, tanto administrativo, tanto operacional, de diferentes maneras en un puerto, pues, marítimo. Y esto tiene relación los costos con la interacción de las operaciones dentro del puerto, de empresa a puerto y de puerto a empresa. Todo esto se genera en base a las interacciones que hay. Si no hubiera interacción, esto no podría generar un costo o un gasto a dicho puerto o a la empresa o al cliente. Y tenemos por último la bibliografía, donde fue que pudimos conseguir toda esta información y esperemos que esta exposición haya sido de su agrado y que tengan excelente día. Y gracias por el tiempo que se tomaron para verlo. Nos vemos.